El Ayuntamiento de Marbella ha puesto hoy en marcha una campaña informativa a favor del uso del taxi legal y emprenderá una segunda fase de control frente al intrusismo en el sector, según ha dado a conocer esta mañana los concejales de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Miguel Díaz y Javier Porcuna, respectivamente, junto a representantes del sector. Miguel Díaz ha explicado que desde ambas delegaciones municipales, en colaboración con el colectivo de taxistas, queremos amplificar la difusión de un mensaje claro a favor del uso del taxi legal, aquel que tiene licencia municipal y que cumple con un servicio público a los ciudadanos con unos estándares de calidad indudables. Bueno, buenos días. Vamos a presentar la campaña que desde este verano se ha puesto en marcha y que va a continuar a lo largo de todo el periodo vacacional de verano contra el intrusismo en el sector del taxi. Desde el área de seguridad ciudadana, en colaboración con el colectivo de taxistas, con Taxisol, con los asalariados, con todos los taxistas, las licencias del municipio y también de la delegación de movilidad, queremos amplificar un mensaje claro en favor del uso del taxi legal, el taxi que tiene la concesión municipal, que es un transporte público, un servicio a los ciudadanos con unos estándares de calidad indudables. Ese taxi con conductores profesionales, un taxi seguro, con todas las certificaciones, los seguros, las coberturas para los viajeros ante posibles incidencias y que además, bueno, tiene un precio también pues ajustado, más razonable, económico, pero que frente a esta opción de moverse por la ciudad en este transporte público como es el taxi, existen y proliferan en los últimos años otros medios que hacen una competencia totalmente desleal, es más, es que hacen una actividad ilegal, que es ese taxi ilegal que cumple pues todos los criterios contrarios y por tanto son conductores no profesionales, no tienen seguro, no hay protección para los viajeros y luego pues evidentemente también es más caro y es una actividad que pone pues en riesgo tanto al viajero que hace uso de él como también daña nuestra imagen turística, nuestro servicio al turismo. Por eso desde la Policía Local y el delegado de Seguridad Ciudadana lo podrá explicar que se está haciendo esta actuación y también pues desde el área de movilidad en coordinación con los taxistas una campaña informativa de sensibilizar a principalmente pues los turistas, los visitantes en esta época de verano para que estén alertas y usen los taxis adecuados, los taxis legales y no los taxis que ni siquiera son taxis sino los vehículos de transporte irregular que se aprovechan del alto flujo de viajeros y de demanda que existe en el verano en Marbella. Vamos a poner en marcha una campaña informativa que arrancará hoy a través de los medios de comunicación, en televisión, radio, prensa y también en el reparto de información, una información que es principalmente en lugares de afluencia turística, en los hoteles también, que son pues donde se concentran en definitiva los viajeros y donde también pues se suelen dar ese tipo de situaciones irregulares. En esos puntos es donde haremos esta información y a partir de aquí pues vamos a confiar en que podamos atajar este lamentable fenómeno que se viene sufriendo de forma acentuada en la ciudad desde los últimos años. Yo, sin más, pasar la palabra al delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Porcuna, y luego pues podrán hablar los representantes del sector. El concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado que tras varias reuniones entre el Ayuntamiento con representantes del sector del taxis, han visto oportuno, a petición de los taxistas, iniciar la campaña contra el intrusismo. De este modo, Porcuna ha explicado que entre el 20 y el 27 la Concejalía de Seguridad Ciudadana emprendió a través de la unidad de tráfico una campaña de control aleatoria y en turnos que comprendían las 24 horas de vehículo, tanto como los conocidos VTC, furgonetas que trabajan con cargo, como otros que operan como taxis ilegales. Efectivamente, tras una reunión, varias reuniones en este caso con los representantes del sector de taxi en Marbella, tanto desde la Delegación de Seguridad Ciudadana como de la de Movilidad, se vio oportuno, a petición de los representantes de los taxistas, iniciar una campaña contra el intrusismo y contra el uso de otros vehículos
que no tienen las mismas condiciones que las del uso del taxi, del vehículo homologado como taxi, pero que podían darse casos de competencia desleal, y entonces, bueno, se nos pidió que se hiciese ese control. Se inició una campaña que tuvo lugar entre el 20 y el 27 de junio de control de estos vehículos, tanto lo que son conocidos como VTC, que son unas furgonetas que trabajan por encargo, como de aquellos vehículos que sin ningún tipo de señalética y sin ningún tipo de identificación actúan como taxis ilegales. Para ese servicio se destinó desde la unidad de tráfico, aparte de los propios mandos de la unidad, unas unidades que, si me permitís, voy a mantener este dato sin darlo porque iría en contra de las futuras campañas que se vayan a desarrollar, pero estas unidades estuvieron controlando aquellos lugares donde se conocía por las denuncias de los taxistas o por las propias investigaciones de la policía que se concentraban esta serie de servicios ilegales. Finalmente se hicieron 45 inspecciones durante esa campaña, del 20 al 27 de junio. De 32 inspecciones realizadas, 10 de ellas han sido favorables, en taxis estamos hablando, y en 22 se observaron infracciones objeto de esta campaña, puesto que se controló también que los taxis, estábamos controlando los taxis ilegales y los VTC, pero también se tenía control sobre otros taxis que pudieran ser locales o no locales. En cualquier caso, entendíamos que habría que controlar todas las circunstancias. De las 13 inspecciones realizadas taxi de abono VTC, 2 de ellas fueron correctas y en 11 se observó alguna infracción. Además, se ha vigilado todas las zonas aleatoriamente, se han vigilado aquellas zonas que se habían determinado en la campaña. Se centró el control en la zona de Puerto Banús, así como los hoteles ubicados en la conocida como Milla del Oro y, por extensión, en todo el término municipal. ¿Por qué? Porque en estos hoteles y en Puerto Banús era donde se nos había indicado por parte de los taxistas que se daban estas circunstancias habituales de existencia de taxis irregulares, taxis procedentes de otras localidades que prestaban servicios que no están contemplados en la norma, y el uso de VTC dando servicio que le correspondería a un taxi con licencia en Marbella. Tras esta campaña, me parece que ha tenido un efecto bastante importante, porque por un lado la presencia de la policía haciendo estos controles hace que se corra la voz, que aquellos que están realizando sus servicios conozcan que hay un control y que en esos controles, porque se hacen de manera aleatoria y son inesperados, por tanto, pueden ser localizados, multados, sancionados o abrir un expediente que tendrá las consecuencias que se determine según la infracción que cometan. Pues entendemos que ha habido un efecto de calmado de esa situación, y entendemos que hay que mantener este tipo de campaña en el futuro. ¿Por qué? Porque el sector del taxi, que está regulado no solo a nivel nacional, sino a nivel local, tiene que contar con la protección de las autoridades locales, puesto que somos nosotros los que a fin de cuentas organizamos este servicio, y es un servicio que a Marbella le sirve para prestar a los turistas y a los visitantes valga la redundancia, un servicio otra vez, mediante el cual pueden trasladarse por nuestro municipio, y si no lo hacen de forma segura, como decía antes Miguel, si no lo hacen de forma regulada, pues podemos caer, aparte del descrédito que puede suponer para la ciudad que haya un mal uso de este tipo de transporte, pues también caeríamos en un problema de falta de definición de la norma, dado que las licencias municipales conllevan unas obligaciones a los taxistas legales que en el caso de los ilegales se saltan, con lo cual estaríamos también entrando en lo que sería una competencia ilegal, puesto que quien no tiene que pagar impuestos y no tiene que someterse a una serie de normas, pues estaría jugando con ventaja a la hora de ofertar estos servicios en los precios que se dan en la calle cara al ciudadano, que muchas veces con desconocimiento lo recibe. Esta campaña sirve también para que tengan ese conocimiento los ciudadanos, y también de esa manera también entendemos que se reduce el número de personas que pueden demandarlo. Como evidentemente la campaña ha sido positiva, pues aquí estamos también para presentar una segunda parte de esa campaña. No vamos a definir cuáles son las fechas, se va a producir durante el mes de julio. Las fechas están por determinar, se determinarán internamente por la jefatura de la policía, aquí está el jefe de policía también acompañándonos, y la jefatura determinará los días precisamente por eso, para que sea aleatoria, para que controlemos de manera sorpresiva a aquellos que estén cometiendo esa irregularidad, y para que lanzar un mensaje de que si se produce ese tipo de actuaciones en Marbella, pues pueden terminar en un expediente, en una sanción o en aquellas responsabilidades que determinen según la infracción cometida, como decía antes. Con lo cual, aparte de la intervención ahora de los representantes de los taxis, yo al final de esta rueda de prensa firmaremos esa campaña de vigilancia del taxi, taxi de abono y VTC e intrusismo, que es continuación de la campaña ya iniciada en junio.
La segunda fase de la campaña ha sido firmada hoy con los representantes del sector del taxis, con la presencia de Víctor Vázquez, presidente de Taxisol y secretario de la Federación Andaluza de Taxis, y José María Sánchez, presidente de los asociados del taxi de Marbella y San Pedro, quienes han realizado las aportaciones para frenar el intrusismo. Bueno, antes que nada, dar las gracias al Ayuntamiento y a la Delegación de Movilidad y de Seguridad Ciudadana por esta campaña contra el intrusismo, que es una reivindicación que lleva Taxisol desde hace tiempo. Tuvimos campaña el año pasado y este año. Para nosotros la vemos un poco insuficiente. Nos gustaría que la campaña fuera más extensa en el tiempo. Y hacer una aclaración en relación con las 13 intervenciones de VTC. El señor Javier Porcuna ha dicho que ha sido 11 con infracciones. Es decir, de 13 VTC, 11 con infracciones. Es más de un 90%. El pirateo que hay en Marbella con relación a la VTC es abismal y lo que se nos espera en el futuro todavía más. Las VTC, para que nos entendamos, son las furgonetas estas negras oscuras que vemos circulando, que ponen SP y que están trabajando con total impunidad porque no cumplen la legalidad. Y vuelvo al dato objetivo que se ha dicho que de 13 VTC, 11 vienen con infracciones, más de un 90%. Con respecto al sector del taxi, pues estamos intentando mejorar nuestro servicio día a día, no solamente con los vehículos que son de alta gama, la mayoría de los vehículos. El logotipo del taxi de Marbella ya se aprobó hace años porque entendíamos que era una manera de luchar contra el intrusismo. La gente veía un coche blanco, hacían señas, se subía en el coche blanco y decía, esto es un taxi. A Dios gracias, el coche de Marbella está muy identificado y en el futuro una de las cosas que queremos es desde Taxisol impulsar el uniforme dentro de nuestro asociado para que el cliente tenga una mayor visión de lo que es un taxi. Es decir, el taxi está rotulado azul y blanco y el taxista está uniformado. Todo lo que me vendan fuera de esto entiendo que es ilegal. Es una manera que desde el sector del taxi queremos luchar contra el intrusismo. Hace poco, el día 25 de junio, en la ciudad de Cádiz nos reunimos la Federación Andaluza, que aglutinamos 8.500 taxis de los 10.000 que hay en Andalucía y se nos repartieron el manual de buenas prácticas que hemos dado a todos nuestros compañeros encaminados a mejorar la calidad del servicio y evitar otra medida de lucha contra el intrusismo. Por mí, vuelvo a reiterar las gracias a la corporación y que siga las campañas de intrusismo tal como se están llevando ahora. Hola, buenos días. Yo soy representante de los asalariados del taxi de Marbella y de San Pedro de Alcántara y, como ha dicho mi compañero, el presidente de Taxisol, opino, vamos en el mismo camino. El tema principal está en la noche, porque estamos enfocando un poco a la VTC, pero luego hay bastante intrusismo en el tema por la noche de coches particulares, que debería haber un poquito más de control sobre todo en la zona de Puerto Banús y algunos hoteles de alrededores, que prácticamente está un poquito abandonado eso. Y yo creo que si hubiera algunas patrullas de paisanos, prácticamente sería fácil de controlar, ¿no? Y es uno de los principales objetivos, aparte de la VTC. Y nada más, por lo que ha dicho el compañero, estamos en la misma línea y pensamos en que siga trabajando y darle gracias al Ayuntamiento por este apoyo y por esta campaña que están haciendo. El concejal del Grupo Municipal Popular y parlamentario andaluz, Félix Romero, ha informado hoy de que su grupo remitirá a la Fiscalía Anticorrupción el expediente de la Guardia montada en la boda de un militante socialista amigo del alcalde, para que el Ministerio Fiscal determine si ha habido lo que entendemos como una presunta prevaricación. Romero ha calificado de burla las conclusiones a las que llegan en el expediente informativo que supuestamente el tripartito puso en marcha para conocer los pormenores de este caso y en un supuesto exigir dirimir responsabilidades, algo que por supuesto no se hace porque el expediente ha sido convenientemente archivado. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que nos gustaría no tener que dar, que nos gustaría no tener que trasladarle, porque es una rueda de prensa donde vamos a poner de manifiesto hasta qué punto este equipo de gobierno está absolutamente desnortado
y en una situación o en una materia en la cual para nosotros tendría que ser una materia esencial, vital, una materia donde la responsabilidad, el sentido común imperase, y me refiero a la seguridad en Marbella. Hemos visto hoy como aquí las prioridades del equipo de gobierno son buscarle acomodo dentro de su plantel de cargos de confianza al marido de una concejala. Hemos visto como, en definitiva, aquí los intereses de la policía, los intereses de Marbella no están en el norte, no están en la hoja de ruta del equipo de gobierno. Ayer tuvimos ocasión de asistir a una rueda de prensa que dieron el concejal delegado de Seguridad, señor Porcuna, y el jefe de la Policía Local, que a nosotros nos pareció increíble, porque increíble nos parece que un concejal delegado de Seguridad junto a un jefe de la Policía Local, que están precisamente para garantizar que se cumple la ley en nuestro municipio, reconozcan que la ley no se cumple y que ellos, de hecho, lo que quieren es no cumplir esa ley. Me refiero a la polémica reciente que ha habido con la situación, con el planteamiento de los uniformes policiales. Los uniformes policiales, el contrato que se quiere realizar por parte del Ayuntamiento, son, en definitiva, una obligación recogida por todos los ayuntamientos a través de una orden que se establece desde la Junta de Andalucía. Es decir, los uniformes están tasados total y absolutamente por una orden de la Junta de Andalucía, que regula desde los calcetines hasta las guerreras, desde los polos hasta el material reflectante, absolutamente todo, y lo hace por dos cuestiones esenciales: para garantizar la seguridad de los agentes de la Policía Local, para que puedan tener unas condiciones de visibilidad en todo momento, y también para dotar de seguridad jurídica precisamente a esos agentes de la Seguridad Social. Otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen la necesidad de poderlos identificar perfectamente a lo largo de toda la comunidad autónoma, y además los ciudadanos tienen que saber también cuál es la uniformidad de su policía, independientemente del municipio en el que estén, porque tienen la condición de agente de la autoridad exactamente igual que un guardia civil o un policía. Bueno, pues ese planteamiento que nosotros pusimos de manifiesto cuando supimos de este concurso que se iba a realizar, pues no tuvo ninguna respuesta por parte del equipo de gobierno. Yo mismo denuncié en una rueda de prensa que era imposible modificar la uniformidad de la policía local, y ha tenido que venir una asociación de jefes de policías locales de toda Andalucía a pedirle que retiren este expediente. Y la respuesta del concejal de Seguridad Ciudadana y del jefe de la policía local, que estaban al lado, es que la ley no tiene por qué cumplirse. La respuesta ayer, según rezan los medios de comunicación, fue que efectivamente han hecho un concurso incumpliendo las normas de la Junta de Andalucía, que esas normas que han incumplido da igual incumplirlas porque nadie las cumple según ellos, es decir, que la ley se puede incumplir porque según ellos la incumple todo el mundo, y que además es una ley que va a ser recientemente modificada. A mí me parece increíble y demuestra claramente cuál es el planteamiento que tiene este equipo de gobierno, que nada menos que un concejal de Seguridad Ciudadana y un jefe de la Policía Local establezcan que la ley no se cumple en Marbella en esta materia. Y no solo eso, sino que ayer nos comunicaron que estaban pendientes de un informe de la Policía Local, estudiando a ver cómo pueden continuar con ese procedimiento de adjudicación de nuevos uniformes para la policía, porque para ellos lo importante no es la seguridad de los agentes, no es la seguridad jurídica, sino el carácter pintoresco que puedan tener los uniformes de la policía local. Esto ocurre con un expediente de contratación que, según nos comentaron, según dijo el alcalde en una rueda de prensa hace ya algunos meses, importaría una cantidad ni más ni menos que de 800.000 euros. 800.000 euros. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, a estas alturas todavía no se ha hecho nada para modificar el sistema de comunicaciones de la policía local y de bomberos, que, como ustedes saben, estaba previsto por el anterior equipo de gobierno, estaba presupuestado por el anterior equipo de gobierno, y
genera todo tipo de problemas de comunicación en verano cuando se satura el espacio radioeléctrico. Bueno, pues eso no es una prioridad para este equipo de gobierno. La prioridad es gastarse 800.000 euros en dotar a la policía de uniformes pintorescos. Y la segunda cuestión que le queríamos decir, que también demuestra claramente cuál es la prioridad y cuál es el uso que hace de la policía local este equipo de gobierno, es precisamente la última información que tenemos sobre el afer de los caballos en la boda que ustedes conocen de hace un mes. Nos han comunicado por parte del equipo de gobierno que efectivamente el expediente de información reservada que se había abierto después de haber presionado muchísimo para que se hiciese un expediente de información reservada ha sido archivado por el equipo de gobierno, precisamente porque queda acreditado que este tipo de servicios se ha realizado en años anteriores. Documento que firma el señor alcalde del municipio y que desde luego demuestra claramente lo que puede ser constitutivo, presuntamente, de una prevaricación, porque evidentemente estos eventos no se han realizado en años anteriores, salvo que nos remontemos a la época de Gil. Es más, haciendo gala de ese culto a la transparencia que tiene este equipo de gobierno, nosotros pedimos que se nos diese copia del expediente que se había llevado adelante en cuanto a la información solicitada por nosotros. Y les tengo que decir que no nos dieron copia de ese expediente, sino que nos citaron únicamente para ver los papeles, obstaculizando de alguna forma los papeles que nosotros habíamos pedido sin que se nos permitiese acceder a copia alguna. Pero tomamos nota de todo lo que se puso encima de la mesa. Y les tengo que decir que la respuesta dada por el jefe de la policía local a los planteamientos que nosotros solicitábamos es, si cabe, más preocupante de lo que era en un principio cuando no conocíamos la información de la que estamos hablando. El señor jefe de la policía local, preguntado sobre la autoridad o cargo que ordenó la realización del servicio de escolta a una boda de un destacado miembro del Partido Socialista por la zona del centro de Marbella, el casco, en concreto el trayecto entre la Plaza de la Victoria y la Plaza de los Naranjos, pues se dedica a decir una serie de cuestiones que son falsas en su informe, que son directamente falsas. En primer lugar, dice este agente, el jefe de la policía local, preguntado o explicando cuántos eran las personas que estaban movilizadas. Les recuerdo que eran 5 policías los que estaban entre reservas de espacio para el vehículo y escolta de la comitiva. Dice que no se dispone de un número concreto de agentes para este servicio, por lo que ocurre es que si existe un número mayor, si existen 2 o 3 o 4 o 5, solo depende de la presencia ordinaria de efectivos en la zona y de la evidente falta de requerimientos en otro lugar. Lo que nos viene a decir el señor jefe de la policía local es que en esa zona había destacados concretamente 5 policías, 2 de ellos montados a caballo y de gala. Se da la circunstancia también, dice en su informe, de que uno de los contrayentes tiene vínculos familiares con el cuerpo de la policía local, sin reconocer que esos vínculos, al parecer, no son con un miembro del cuerpo de la policía local, sino directamente con el jefe del cuerpo, con el propio jefe del cuerpo. Y dice también el señor jefe de la policía local que le informan los policías de que es práctica inveterada la utilización y participación de los componentes del escuadrón de caballería en bodas. Práctica inveterada significa práctica continua, práctica a lo largo del tiempo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo han visto ustedes al escuadrón de caballería asistir a bodas en Marbella? Desde luego, hace más de 10 años que nosotros no vemos una situación de ese tipo. Dice también que los miembros del escuadrón de caballería, prestan servicio ordinario en la zona centro de Marbella. Y yo les tengo que decir que si bien es cierto que están en algunas zonas del centro de Marbella, no están jamás, y yo reto a cualquier ciudadano a que me acredite que transitan por la zona peatonal del centro,
no están precisamente porque los cascos dañan el suelo, el pavimento de toda esa zona, con lo cual miente cuando dice que estaban de servicio en aquella zona. Dice el señor jefe de la policía local que la función del escuadrón de caballería es pintoresca o ceremonial. Literalmente dice que es pintoresca o ceremonial. A nosotros nos parece un insulto al propio escuadrón de caballería que el jefe de policía local defina a ese escuadrón como pintoresco o ceremonial. No es pintoresco ni ceremonial, es un escuadrón que tiene funciones institucionales y siempre han tenido funciones institucionales, al menos mientras el equipo de gobierno estaba ostentado por el Partido Popular. El portavoz municipal Javier Porcuna ha reprochado hoy al Partido Popular que recurra a lo más bajo en política para intentar sacar un rédito que perjudique la imagen de la ciudad. De esta forma, el concejal se ha referido a la intención del PP de llevar a la Fiscalía el tema de los caballos de la policía local, que acompañaron una boda sin mi conocimiento ni la del alcalde, ya que en este caso nunca lo hubiésemos autorizado. Porcuna ha aclarado que de nuevo que los caballos no se desplazaron al centro de la ciudad por motivo de la boda y ha señalado que el partido de la oposición parece que quiere judicializar la vida política de la ciudad. Por otro lado, en referencia también a las declaraciones del concejal popular sobre los uniformes de la policía local, de nuevo esta formación mezcla asuntos para confundir en un tema que está muy claro. El edil ha explicado que junto a las competencias en materias de seguridad ciudadana y control de las ordenanzas, la policía local de Marbella también cumple una función turística, como es el caso de las ciudades tan destacadas como Mónaco, Saint-Tropez o Roma.